Sin tregua para el expresidente Donald Trump. Un juez rechaza retrasar el inicio de su juicio en Nueva York y le dicen que no van a esperar a que se decida si tiene o no tiene inmunidad presidencial. Organizaciones y empresarios piden permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados. Exigen que los trabajadores esenciales queden protegidos legalmente. La furia de la naturaleza no da tregua. Tornados y tormentas arrasan múltiples estados, cobrando vidas humanas y dejando hogares destruidos. Millones de personas continúan en alerta. La ley SB4 del estado de Texas continúa en los tribunales. Las decisiones judiciales podrían cambiar las reglas para los policías e inmigrantes indocumentados. Millones de personas se preparan para apreciar el eclipse total del sol, pero el mal clima amenaza con robarse todo el espectáculo. Entérese qué es lo que se espera para el próximo lunes 8 de abril. Los candidatos en México no quieren convertirse en víctimas del crimen organizado. Más de 40 de ellos solicitan que garanticen su seguridad y sus vidas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con información de Nueva York, donde el expresidente Donald Trump recibió un nuevo revés legal después de 8 intentos para retrasar el juicio criminal por pagos de silencio de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. El juez ratificó que no esperará hasta que la Corte Suprema decida si tiene inmunidad o no tiene inmunidad presidencial. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda con más información. El juicio penal contra el expresidente Donald Trump por falsificación y encubrimiento de pagos de $130,000 para silenciar un romance extramatrimonial con la actriz Stormy Daniels comenzará según lo programado después de que el juez Juan Merchan rechazara la petición de Donald Trump de retrasarlo hasta después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre el caso de inmunidad presidencial. Trump planteó el argumento en una presentación legal de marzo, instando a retrasar el juicio hasta que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre el alcance de la inmunidad presidencial en un caso separado de Trump que trata sobre cargos de interferencia federal en las elecciones. Sin embargo, el juez Merchan dijo que Trump planteó el argumento demasiado tarde. El juicio está programado para comenzar el 15 de abril. Trump fue acusado de falsificar registros comerciales por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el 4 de abril de 2023, más de un año antes. Este tribunal determina que el acusado tuvo innumerables oportunidades para presentar el reclamo de inmunidad presidencial mucho antes del 7 de marzo de 2024, escribió Merchan. El caso de Nueva York involucra al ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien habría entregado el dinero a Daniels antes de las elecciones del 2016 para que permaneciera en silencio. Cohen será el testigo estrella de la fiscalía. La Corte Suprema ha programado una audiencia para el 25 de abril para revisar la afirmación de Donald Trump de que es inmune a un proceso penal por los cargos de intentar anular los resultados de las elecciones del 2020. El juicio penal contra Donald Trump en Nueva York comenzará el venidero 15 de abril con la selección del jurado. Será el primero en enfrentar, después de haber logrado con éxito posponer o anular las fechas de otros casos criminales pendientes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Esta semana, empresarios del sector de la construcción, organizaciones civiles del país, pidieron al presidente Joe Biden que otorgue lo antes posible permisos de trabajo a inmigrantes que realicen labores esenciales. Dayanis López nos tiene más sobre este caso. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Como bien sabemos, desde la pandemia se incrementaron estas peticiones al presidente y al Congreso. No obstante, tras el fallecimiento de los trabajadores hispanos en el derrumbe del puente en Baltimore, varias organizaciones resaltaron la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados y una vez más piden que se otorgue un estatus legal a los millones de empleados esenciales que hay en el país. Una nueva tragedia que enlutó a la comunidad hispana trabajadora en Baltimore y al resto del país ha unido decenas de voces para seguir presionando a la Casa Blanca a que reconozca el arduo y el importante trabajo que realizan los indocumentados. Esta petición es una carta de líderes de la industria de construcción a la Casa Blanca pidiendo al presidente Biden que expanda oportunidades de permiso de trabajo para la comunidad indocumentada que han estado aquí
pagando impuestos por muchos años. Son más de 20 empresarios de la industria de la construcción entre Texas y Baltimore, así como varias organizaciones civiles como American Business Immigration Coalition, la Cámara de Comercio Hispano de Dallas, American Family United, entre otras, que enviaron este martes una carta al presidente Joe Biden. No tenemos una respuesta aún, pero lo que te puedo decir es que estamos teniendo señales positivas de que la Casa Blanca está considerando hacer algo importante para la comunidad indocumentada, especialmente para los que tienen familiares estadounidenses. En esta carta, los líderes y empresarios destacaron que la tragedia en Baltimore es claro ejemplo de los peligros y los empleos que realiza la gran mayoría de migrantes y que la industria de la construcción a nivel nacional no puede funcionar sin la mano de obra inmigrante. La mayoría de las industrias como construcción, hospitalidad y también el cuidado de salud son hechas por inmigrantes. Entonces tenemos que reconocer ese valor que los inmigrantes traen a este país y también la escasez de trabajadores que estas industrias tienen. De acuerdo con el Centro para el Progreso Americano, si se otorgara un estatus legal a los millones de inmigrantes indocumentados, podría aumentar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 1.7 billones de dólares en los próximos 10 años, creando así cerca de 490,000 nuevos puestos de trabajo. Yo personalmente soy recipiente de DACA y soy un ejemplo de cómo un permiso de trabajo cambió mi vida por completo. Me ayudó a ser un maestro público, me ayudó a obtener una licencia de conducir y a contribuir a mi comunidad y a la economía. Si le expandemos esta oportunidad a los más de 9 millones de inmigrantes indocumentados en este país, la economía va a crecer y mucha más gente va a poder contribuir a su comunidad. Y datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos señalan que los latinos forman más del 40% de la fuerza laboral del sector de la construcción y están bajo un mayor riesgo de sufrir heridas o morir en accidentes laborales en comparación con el resto de otros trabajadores, así como le sucedió a los 6 obreros que trabajaban en el puente Francis Scott Key en Baltimore en el momento del colapso. Y para hablar más sobre este tema, esta noche en Frente a Frente nos acompaña Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. José, mil gracias a usted por la oportunidad. Antes que nada, ¿qué ha sucedido desde el momento del colapso? Sé que la organización suya ha estado muy involucrada en todo esto. Reuniéndonos con las familias, escuchándole cuáles son las necesidades fundamentales, trabajando con estas familias. La prioridad central de ellos, que nos dicen hoy, precisamente esta noche, por favor, necesitamos los cuerpos de nuestros seres queridos. Y eso es lo que nosotros en este momento le estamos pidiendo a toda la gente que está trabajando. Yo sé que el clima ha estado muy difícil, pero esa es la solicitud número 1 que las familias necesitan en este momento. ¿Ninguno de los cuerpos ha sido repatriado? No, todavía no. Hay 2 cuerpos que han sido recuperados, pero no repatriados, y los otros 4 todavía no los han encontrado porque el clima está muy, muy difícil. ¿Bajo quién correrán los gastos de la repatriación de todos estos jóvenes? Bueno, mira, hay 2 cosas que es bien importante. La ciudad de Baltimore ha creado un fondo y en este momento se ha recogido más de $500,000 para estas familias. Nosotros estamos muy agradecidos con el amor que ha mostrado la gente en todo el país a propósito y han hecho contribuciones extraordinarias. Así pues, de que hay fondos suficientes para cubrir los gastos necesarios. Además de eso, tenemos entendido que la administración del presidente Biden está ayudando en todo el proceso de traer a los familiares de sus países de origen a través de unas visas especiales humanitarias para que estén con sus seres queridos. ¿Estos trabajadores eran empleados privados, eran empleados de la ciudad, eran empleados del estado, del condado? ¿De quién eran? Trabajadores privados, eran contratados por una compañía que el gobierno les había contratado a una compañía y esta compañía contrató a los trabajadores para que trabajaran en este puente. ¿Esta compañía está ayudando también o no? Sí, por supuesto, también está involucrada. Ya escuchó usted el reportaje de mi compañera Dayanis López sobre esta propuesta de ofrecerles algún tipo de protección legal a los trabajadores de este tipo de empleo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo, José, que es lo mínimo que podemos hacer con estas familias y con esta comunidad. Se ha demostrado el aporte extraordinario que todos los días hacen a este país.
desde limpiar las casas, las oficinas, construir puentes, hasta trabajar en hospitales, salvar la vida de nuestra comunidad y nuestra gente en medio de la pandemia. En fin, hemos demostrado cantidad de oportunidades. El mensaje para el presidente Biden. Presidente Biden, demuestre una vez más que usted realmente quiere a nuestra comunidad, honrando a estas familias y dando un permiso de trabajo para nuestros hermanos y hermanas que todavía están indocumentados y que a propósito hace más de 10, 15, 20 años que están en este país haciendo un aporte, pero todavía sin documentos. Y dado, Gustavo, el ambiente antimigrante que se vive en este país, ¿qué es lo que se debe hacer para poder combatirlo y para poder tener algún tipo de éxito con este tipo de propuestas? Mira, José, por un lado lo que yo te puedo decir es que las personas antimigrantes, independientemente de lo que haga el presidente, van a votar en contra del presidente. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, demostrar la contribución que nosotros hacemos todos los días, demostrar que el aporte que nosotros hacemos es extraordinario y al mismo tiempo demandar a través de marchas, registrándonos para votar, protestas y votando en las elecciones para que el presidente sepa que es de la única manera que él puede ganar una presidencia si realmente da un alivio temporal, aunque sea, que tiene todo el poder para hacerlo, a estos inmigrantes. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por el gran trabajo que están haciendo ustedes en Baltimore y a través de toda la nación, porque inspiran a otros a tratar de hacer lo mismo. Muchísimas gracias. José, mil gracias por la oportunidad y que estés muy bien. Muy bien, gracias. Buenas noches. Vamos a pasar a otra información. Las empresas vinculadas al barco Dali, que ocasionó el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, ahora buscan librarse de la responsabilidad del caso utilizando la llamada Ley de Limitación de Responsabilidad, una ley establecida en 1851, también conocida como la Ley Titanic. Ambas empresas han propuesto que el pago por responsabilidad se limite a poco más de $43 millones, basado en el valor del buque, menos los costos de reparación y salvamento, dejando a un lado a las familias de las víctimas. Una breve pausa, regresamos con más información, sigan con nosotros. Una serie de tornados dejan un rastro de devastación y muerte en el centro del país. Y continúa en suspenso la entrada en vigor de la controvertida ley migratoria SB4 en el estado de Texas. La Casa Blanca anuncia un plan para reducir el costo de la atención médica para millones de estadounidenses. Los detalles de esto y mucho más al regresar. En las últimas 24 horas, una serie de poderosas tormentas y tornados han causado estragos y destrucción en varios estados del país. El clima adverso ha cobrado hasta ahora la vida de 2 personas. Laura Ortega nos tiene más información. La fuerza de la naturaleza volvió a despertar. Desde la noche de ayer, varios estados del país han sido azotados por poderosas ráfagas de viento, lluvia, nieve y tornados. En solo 24 horas se han registrado 20 tornados en estados como Georgia, Tennessee, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio y Missouri. Lo más reciente sucedió esta mañana en Georgia, donde se registró un fuerte tornado en el condado de Rockdale. Los fuertes vientos destruyeron casas y dejaron a más de 3,000 hogares sin electricidad. The back part of my roof blew off, and but we were all pretty scared. El mal clima deja por ahora 2 víctimas. En Tulsa, Oklahoma, una mujer de 46 años sin hogar que se refugiaba de la lluvia en una tubería de drenaje fue sorprendida por una inundación repentina causando su muerte. Mientras tanto, en Kentucky, un joven murió en un accidente automovilístico durante la fuerte tormenta. Ese estado fue uno de los más abatidos la noche de ayer, donde también se registraron peligrosos tornados. Los fuertes vientos alcanzaron las 100 millas por hora, los cuales destruyeron hogares, arrancaron techos y arrasaron edificios, dejando varios residentes atrapados bajo los escombros. Tras la destrucción, el gobernador Andy Beshear declaró estado de emergencia. En Ohio y West Virginia, la situación es similar. Decenas de casas han sido afectadas por los vientos. Un hombre se salvó de morir aplastado por una valla publicitaria cuando ésta se vino abajo. La situación hasta ahora está lejos de mejorar. Esta noche de miércoles se espera que los fuertes vientos y posibles tornados se dirijan hacia el este del país. La alerta se extiende para 27 millones de personas desde Maine hasta Florida, donde se esperan que las lluvias y vientos produzcan inundaciones repentinas, mientras que en el norte, estados como Michigan y Wisconsin están cubiertos de nieve. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.
Este miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que se van a quedar sin cambios las tasas de interés, aunque las lecturas recientes sobre el aumento del empleo y el control de la inflación han sido superiores de lo esperado. Powell y los funcionarios de la Reserva Federal prefieren actuar con precaución. On inflation, it is too soon to say whether the recent readings represent more than just a bump. We do not expect that it will be appropriate to lower our policy rate until we have greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Given the strength of the economy and progress on inflation so far, we have time to let the incoming data guide our decisions on policy. También declaró que si la economía continúa evolucionando bien, se espera que baje la tasa de interés para finales de este año. Y han sentenciado a un hombre con un altavoz en mano y que incitó a la multitud para que atacaran a la policía fuera del Capitolio en enero del 2021. Estamos hablando de Taylor James Jonatakis, del estado de Washington. Ha sido sentenciado a 7 años de prisión y declarado culpable de 7 cargos, entre ellos obstrucción de un procedimiento oficial y agresión a agentes de la policía. Mientras tanto, en Nashville, Tennessee, capturaron al sospechoso del tiroteo que dejó un muerto y 7 heridos durante un almuerzo del domingo de Pascua. Anton Rucker, que ven en pantalla, de 46 años, fue arrestado sin poner resistencia en la ciudad de Princeton, Tennessee. De acuerdo a la policía, Ruckers es un delincuente convicto que ya había sido arrestado por lo menos 2 veces en el último año. Y los jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escucharon este miércoles argumentos a favor y en contra de la polémica ley migratoria conocida como SB 4 del estado de Texas. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre la comunidad migrante sobre si esta ley entrará o no en vigor. En Dallas, David Medina con el reportaje. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó este miércoles en New Orleans los argumentos del gobierno federal y del estado de Texas sobre si la SB 4 debe o no entrar en vigor mientras se resuelve la polémica ley en los tribunales. Texas va a mantener su posición de que ellos no están interfiriendo con la ley federal y que si había algunas partes que confligían, se podrían eliminar esas partes. Esto es lo que va a argumentar Texas. La administración de Biden va a argumentar sin duda alguna que esto le corresponde al gobierno federal y que no hay espacio para leyes que acompañen a las federales, que el Supremo ha dicho que no se puede hacer eso tampoco. Por su parte, la Cancillería de México dijo que la postura es continuar rechazando cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales de Texas ejercer labores de control migratorio. El gobierno de México no va a aceptar, no le va a aceptar estos migrantes en retorno a Estados Unidos, particularmente me refiero a Texas, porque Texas es un estado y el gobierno de México negocia con el gobierno federal los temas migratorios. La presentación oral de argumentos que estuvo presidida por el mismo panel de 3 jueces que previamente habían bloqueado la ley tuvo como objetivo evaluar si el juez federal David Ezra estuvo en lo correcto al bloquear la aplicación de la SB 4 en el mes de febrero. Haya o no haya SB 4, esté uno o no en el estado de Texas, uno siempre como inmigrante tiene que estar preparado para cualquier cosa. Por ahora los expertos han dicho que la ley SB 4 podría llegar al alto tribunal y los jueces podrían tener como referencia el caso de Arizona del año 2012, en el cual se le dio la potestad al gobierno federal de ser el único en decidir en temas de inmigración. Desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Una Corte Federal de Virginia impuso una millonaria multa a una empresa que ofrece servicios legales a inmigrantes bajo custodia federal. La compañía de nombre libre ByNexus deberá pagar $811 millones por utilizar tácticas engañosas y abusivas que provocaron que familias vulnerables perdieran todos sus ahorros al prometerles la liberación bajo fianza, ocultando los costos que estaban muy por arriba del valor real. Y la mayoría de los vuelos de inmigrantes que llegan al país bajo el parol humanitario aterrizan en Miami. Desde su inicio en enero del 2023 hasta febrero de este año, poco más de 380,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití aterrizaron en Miami, Florida, aunque esto no necesariamente representa un destino final para ellos. Y después de 4 años de rivalidad política, el presidente Joe Biden y el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, dejaron sus diferencias de lado para impulsar una propuesta que va a reducir drásticamente el costo de la atención médica para millones de estadounidenses. Wendy Castillo nos tiene el siguiente informe. El presidente Joe Biden se unió con el senador Bernie Sanders para promover, según él, los logros de su administración para reducir el costo de los medicamentos, entre otras necesidades de atención médica. Medicare is now able to negotiate lower prices for some of the costliest drugs that treat everything from heart disease to arthritis.
Una alianza que llega mientras la Casa Blanca continúa su campaña para resaltar los logros de Biden antes de las elecciones de noviembre. Tanto Biden como Sanders hablaron de sus esfuerzos para presionar a los principales fabricantes de inhaladores para tratar el asma, para que limiten los costos de los dispositivos a no más de $35 al mes. De lo contrario, el precio sería entre los $200 y $600 sin seguro, según la Casa Blanca. Working together, we can take on the greed of the pharmaceutical industry and substantially lower the cost of prescription drugs in America. And when we do that, we will be lowering the cost of healthcare in our country, which is double the cost of any other major nation on earth. Una situación que afecta directamente a la comunidad latina. Al momento de tener precios mucho más accesibles de medicamentos, nosotros podemos tener mucho más cuidado de nuestra salud. De esa manera puede ayudar muchísimo a mantener nuestra diabetes, nuestra presión arterial y otras cosas más. Biden dijo que los republicanos no respaldan estos programas, ya que en el presupuesto que publicaron buscan recortes a Medicare y a la Ley de Atención Médica Asequible, lo que resultaría en mayores costos a los medicamentos recetados para las familias. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon dudas sobre el riesgo para humanos de contraer el virus de gripe aviar luego de que en Texas se reportara el caso de un trabajador agrícola contagiado y que el virus se haya propagado a rebaños de vacas lecheras en varios estados. So the risk to most people is very, very low. It's important to remember that individuals who are interacting with livestock or other animals that have avian influenza, really it's important to connect to public health and medical care to make sure that you're being observed. But again, for most people, if you're not exposed to these animals, the risk is very, very low. Aunque represente un bajo riesgo de contagio entre humanos, científicos y autoridades de salud están estudiando y siguiendo muy de cerca los casos para evitar más propagaciones. Una breve pausa, más información, más noticias en cuanto regresemos. Tomen muchas precauciones, el mal clima en el país amenaza con arruinar la fiesta del eclipse total del sol. Y aspirantes a cargos públicos en la República Mexicana piden protección al gobierno federal después de una ola de violencia. Taiwán continúa la búsqueda de desaparecidos después del devastador terremoto. Tenemos detalles y más imágenes al regresar. Continúa la fiebre por el eclipse total del sol en el país. Millones de entusiastas buscan presenciar el impresionante evento astronómico. Sin embargo, el mal tiempo amenaza posiblemente con arruinar el histórico momento. Anthony Belchi desde Miami nos amplía. El próximo lunes se espera un fenómeno histórico en Estados Unidos, un eclipse total de sol, algo tan inusual que no ocurrirá otro igual hasta 2044. Es maravilloso poder ver cómo el sol desaparece, es algo raro y maravilloso. Empiezas a ver las estrellas durante el día. A pesar de la intención de muchos de viajar a algunos de estos sitios para presenciar el eclipse, hay preocupación por el estado del tiempo, no solo por las nubes. En zonas del sur y del Valle del Mississippi se han pronosticado tormentas eléctricas, lo que no permitiría la observación del eclipse. La luna empieza a cubrir en su totalidad, como contabas, el sol plenamente y se hace oscuridad plena. Entonces es bastante rara la sensación porque estamos en pleno día y en un momento determinado pasamos a la noche instantáneamente en un par de minutos. Es posible que las nubes ahoguen la fiesta de la eclipsemanía que se está viviendo en todo el país. Eso sí, los expertos recomiendan seguir utilizando gafas de sol certificadas si se mira directamente al satélite, aún si el sol está tapado. Nunca podemos mirar el sol, es extremadamente peligroso, no lo hemos hecho nunca. Recomendamos este momento especial, a pesar de uno cree que va a ser más tenue y demás, nunca mirar el sol en forma directa porque es peligroso. Pero de momento no se sabe si las condiciones del clima afectarán la observación de este histórico eclipse total en los 15 estados del país, desde Texas hasta Maine. Cada 18 meses pasa un eclipse de alguna forma en algún lugar del planeta. El tema es que para que se produzca total son menos frecuentes y segundo, que se produzca en el mismo lugar son mucho menos frecuentes. Así que muchos están apurando hasta el último minuto para asegurarse dónde es mejor desplazarse para ver el eclipse, sin nubes y sin tormentas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En México, por lo menos 40 candidatos a cargos municipales están pidiendo protección a las autoridades federales. Todo esto después del reciente asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato. Estamos hablando de Gisela Gaitán.
Vamos a la capital mexicana, Víctor Blázquez, con más detalles. Las cosas y transformar a nuestra ciudad. El asesinato de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, a manos de supuestos sicarios de un grupo delictivo que opera en el estado, provocó que el partido Morena pidiera protección urgente para 40 candidatos locales. El crimen organizado se ha fortalecido. Sin embargo, para Fernando Belauzarán, del Partido de la Revolución Democrática, se ha dejado a la vista lo vulnerable que se encuentran las elecciones. Lo más grave es que los candidatos corran peligro. Y me preocupa que lo estemos viendo con normalidad. El problema es de quien no lo protegió, dicen, pero ¿por qué los candidatos están corriendo peligro? ¿En qué situación vivimos para que estemos así? Mientras el gobierno federal insiste que en materia de brindar seguridad a los candidatos locales corresponde a los estados, para este analista es el país el que está sumido en una ola de violencia que afecta el proceso electoral. Hoy hay más de 20 candidatos de todos los partidos que han sido asesinados. La mayoría han quedado en total impunidad. En números de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del proceso electoral del próximo 2 de junio, han sido asesinados 15 aspirantes a un cargo público. Es un análisis de riesgo de cada candidatura para ver qué tipo de seguridad necesitan, con base en la entidad federativa, con base en la campaña, con base en si han, por ejemplo, tenido algunas amenazas o no, y en función de eso les determinan los vehículos y las personas asignadas. A decir de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, hasta el momento unos 120 candidatos han solicitado protección por estar en algún nivel de riesgo de sufrir un atentado. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En información que nos llega desde Taiwán, continúan con las labores de búsqueda y rescate después de que la isla fuera sacudida por el terremoto más fuerte de los últimos 25 años. María Teresa Sarabia nos tiene el recuento de la destrucción. Eran casi las 8 de la mañana del 3 de abril en la ciudad taiwanesa de Hualien, cuando un terremoto de 7.4 escala de Richter sorprendió a la población con violentas sacudidas que causaron los derrumbes de varios edificios. Por el momento, se reportan 9 muertos, más de 900 heridos y al menos 50 trabajadores que iban en un minibús están desaparecidos, mientras que otros 70 mineros se encuentran posiblemente atrapados en 2 minas de carbón. El terremoto también causó deslizamientos de tierra masivos, disparando el alerta de tsunami y avisos de evacuación para el sur de Japón y las Filipinas, la cual ya fue levantada. Hasta el momento se han registrado más de 50 réplicas. Los bomberos rápidamente se organizaron para sacar a la gente que quedó atrapada en los edificios, bajo los escombros y por las ventanas. En otras imágenes de impacto se ve cómo el terremoto sorprendió a una presentadora de noticias que siguió haciendo su trabajo mientras todo se sacudía, especialmente las luces en lo alto del estudio. En una carretera que atraviesa las montañas, se ve a los brigadistas rescatar a un camionero inconsciente que quedó atrapado tras una gran avalancha de piedras. Al llegar la noche, la alcaldesa de Hualien dijo que todos los residentes y negocios en edificios en estado peligroso ya habían sido evacuados y se habían iniciado los trabajos de demolición de 4 de ellos, lo cual tomaría al menos 2 días, según informaron las autoridades. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. En otros temas internacionales, los servicios de inteligencia estadounidense habrían advertido a Rusia del ataque de ISIS, incluyendo específicamente el lugar donde habría de ocurrir la tragedia. Funcionarios afirman haber proporcionado información detallada indicando que la sala de conciertos Crocus City podría ser el objetivo de un ataque, contradiciendo las afirmaciones por parte de Rusia sobre que la información entregada no era concreta. Y regresó a Chipre un convoy de ayuda humanitaria marítima para Gaza tras el asesinato de 7 trabajadores del World Central Kitchen. La embarcación regresó con 240 toneladas de alimentos sin entregar. Los trabajadores que murieron en el ataque de Israel luego de descargar por lo menos 100 toneladas de ayuda humanitaria que iban a ser entregadas a la población que está al borde de una hambruna total. Y las autoridades españolas prohíben a unos 70 ciudadanos bolivianos desembarcar de un crucero en Barcelona, todo esto debido a la falta de visas. Aunque los pasajeros tenían la documentación adecuada al abordar en Brasil, las visas resultaron inválidas. El hecho ha retrasado a la embarcación y ahora las autoridades españolas y bolivianas, junto con la firma del crucero, están trabajando para resolver lo más pronto posible esta situación.
Número 4, nuestro diario Conteo Latinoamericano. En México se registró un fuerte enfrentamiento entre delincuentes armados contra el ejército e incluso también contra la Guardia Nacional. Los hechos se presentaron en límites de Michoacán y Colima. Aunque las autoridades de Michoacán han negado un enfrentamiento, varios usuarios de redes sociales han evidenciado intercambio de disparos y detonaciones de grueso calibre. Aparentemente la confrontación empezó por el robo de un vehículo. Una pausa, regresamos con más imágenes, más detalles, más noticias. Guerrilleros colombianos utilizan la plataforma TikTok para reclutar a jóvenes en sus filas. La magnífica experiencia de un safari termina en tragedia para un grupo de excursionistas. Y la oposición venezolana hace un llamado para que el régimen de Nicolás Maduro permita elecciones libres. Detalles al regresar. En Colombia, el grupo guerrillero de las FARC está buscando reclutar a jóvenes a sus filas con una campaña en la popular red social conocida como TikTok. Vamos a Bogotá. Ahí está Carolina Gómez, que nos tiene todos los detalles. Jaime Martínez. Las redes sociales al servicio del reclutamiento forzoso. Esa parece ser la nueva modalidad de los grupos guerrilleros para atraer a niños y adolescentes a sus filas, en donde se muestran pasándola bien, manejando camionetas y en donde comienzan a aparecer mensajes, no se sabe si de nuevas víctimas o de los propios guerrilleros como forma de estrategia. Lo cierto es que pedimos que se lo preguntaran al ministro de Defensa, quien inicialmente pareció que la pregunta lo tomó por sorpresa. Segundos después contestó. Vi un mensaje de esos de TikTok, lo que significa que efectivamente están en esa modalidad de búsqueda de reclutamiento. Mientras tanto, muchas familias sufren el horror del reclutamiento de sus hijos, hermanos y amigos, sobre todo en las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Aquí todos, profesores, el cabildo, todos te esperamos, Rubí, donde quiera que te encuentres y solamente Dios te guarde. Por ahora, las comunidades esperan que con la captura de alias Villa o el Viejo, principal reclutador de niños en el Cauca hace pocas horas, muchos jóvenes estén a salvo de este flagelo del reclutamiento que los ha llevado a tomar medidas desesperadas como el suicidio. En lo que va corrido del año, el ejército ha logrado rescatar a 15 menores de edad de las filas de las disidencias de las FARC. De ellos, 11 eran miembros de comunidades indígenas. Por ahora, la red social no se ha pronunciado al respecto y muchas cuentas siguen completamente activas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. A continuación, ya tenemos las noticias y las imágenes más impactantes del día. Ya está con nosotros Laura Ortega. Laura. Hola José, muy buenas noches y vamos de una vez con un repaso de las noticias que están dando de qué hablar. Iniciamos en Zambia porque un desafortunado encuentro en un elefante embistió un vehículo de un safari causando la muerte de una mujer estadounidense de 80 años. Las imágenes, como ustedes ven, muestran al elefante cargando contra el vehículo antes de volcarlo. A pesar de los esfuerzos, la mujer falleció a causa de sus heridas, mientras que otra persona permanece hospitalizada. En India, varios clientes de un restaurante se salvaron de morir cuando un vehículo a alta velocidad se estrelló contra el establecimiento. El auto atravesó la pared y mandó a volar a algunos de los clientes. Por fortuna, solo 5 personas resultaron heridas y ninguna de ellas de gravedad. Y en Brasil, un médico sufrió un impactante accidente cuando la tierra se le abrió bajo los pies. El hombre caminaba cerca de un vehículo blanco y de repente el suelo cedió y literalmente se lo tragó la tierra. Tras el hecho, varias personas acudieron para ayudar a la víctima, quien fue trasladada a urgencia a un hospital cercano. Y en Oklahoma, un anciano se prendió fuego a sí mismo cuando la policía intentaba desalojarlo. Las cámaras de los oficiales captaron el momento en que Anthony Golding, de 82 años, vertió gasolina y se prendió fuego mientras los agentes intentaban detenerlo. En el incidente, el anciano desafortunadamente perdió la vida y uno de los agentes también sufrió algunas heridas leves. Con esto terminamos las noticias más impactantes del día. Número 13 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, la opositora venezolana María Corina Machado instó a las potencias mundiales a presionar para que se lleven a cabo elecciones libres en el país. Por medio de una carta, Machado denunció violaciones al Acuerdo de Barbados por parte del régimen de Nicolás Maduro, además de la detención de miembros de su equipo de campaña. Una última pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros.
Un caso extremo de acumulación de basura atrajo la atención de los altos funcionarios de Los Ángeles, California. Protestas masivas en Argentina. Extrabajadores públicos exigen que les regresen sus puestos de trabajo. Detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. Una casa en un vecindario de Los Ángeles, California, ha llamado la atención de las autoridades por el enorme volumen de basura acumulada dentro de esa propiedad. La propia alcaldesa Karen Bass ordenó medidas drásticas para proteger la salud de los vecinos. Nuestro compañero José Luis Muñoz tiene más detalles. Toneladas de basura fueron levantadas por los empleados de limpieza de la ciudad de Los Ángeles, del interior y el exterior de la llamada Casa de la Basura. Esta es una emergencia de salud pública y me preocupa la seguridad del residente que vive en esa casa, porque si la basura se prende en llamas, el residente podría perder la vida. Y este problema lo abordaremos hoy mismo, dijo la alcaldesa. Y para que ocurra toda esta limpieza y movilización, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tuvo que salir de la comodidad de su oficina y junto con la concejal del Distrito 5, Kathy Jaroslawski, recorrieron el vecindario del área de Melrose, afectado por la llamada Casa de la Basura. Según la concejal Kathy Jaroslawski, el dueño de la casa, desde el año 2014, ha cometido recurrentes violaciones que lo convirtieron en un acumulador, pero de multas, con por lo menos 23 citaciones. Los problemas de acumulación de basura regresaron en el mes de enero y solo semanas después los vecinos recibieron la visita indeseada de roedores, moscas y olor a pudredumbre, amenazando la salud de niños, adultos y mascotas. Tengo 4 años, como te decía, pasando por esta calle por la Martel con Melrose y siempre en la mañana a las 8:30 y en la tarde veo que la casa va acumulando basura. Antes tenía menos, pero ahora hay más basura. La vivienda, conocida como la Casa de la Basura, está ubicada en la cuadra 600 de la avenida Martel. Es de propiedad de un adulto mayor que recoge basura y la trae a casa. Según los expertos, esa actividad es un cuadro de salud mental llamado trastorno de acumulación compulsiva. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. En el estado de California, un proyecto de ley le podría permitir ignorar a sus jefes fuera del horario laboral sin temor a represalias. El proyecto, propuesto por el congresista demócrata Matt Haney, busca promover un mayor equilibrio entre trabajo y la vida personal de los empleados, obligando a las empresas a especificar mejor las horas compensadas y a no esperar respuesta a mensajes y llamadas fuera de esos horarios. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Argentina, trabajadores salieron a protestar por los recortes y despidos ordenados por el presidente Javier Milei. Los manifestantes ocuparon las instalaciones del Ministerio de Trabajo y convocaron a una huelga nacional con el propósito de revertir las medidas impuestas por el gobierno destinadas originalmente a controlar la inflación y que han dejado sin trabajo a unos 15,000 empleados del sector público. Regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. En Colombia, senadores rechazan la reforma de salud de Gustavo Petro. Entérese el por qué. Detalles de esto y más al regresar. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Una comisión del Senado colombiano rechazó una nueva reforma del sistema de salud. La propuesta lanzada por el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía como propósito despojar a las compañías aseguradoras del poder y ampliar así el acceso a la atención sanitaria, pero sus detractores advirtieron que esto abriría las puertas a la corrupción. Y este martes falleció Juan Vicente Pérez Mora, el hombre más longevo del mundo, a los 114 años de edad. Juan Vicente fue confirmado por el libro del récord Guinness como el hombre más viejo en febrero del 2022. Era padre de 11 hijos, tenía 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos y era originario del Cobre en el estado de Táchira, en Venezuela. Y en China pusieron en acción una explosiva medida para evitar el desborde de un río al noroeste del país. Los ingenieros de demolición perforaron agujeros en el río congelado y colocaron explosivos creando impresionantes fuentes de hielo al momento de la detonación. Esta estrategia se realiza cada año para evitar inundaciones causadas por el deshielo durante la entrada de la primavera. Y hace unas horas, la comunidad migrante del estado de California perdió a un gigante en la defensa de los derechos humanos. El abogado Peter Shea, a los 77 años, falleció. Él fue ampliamente conocido por ser un intenso defensor de los derechos civiles y representante legal en innumerables casos migratorios por más de 4 décadas.
como el implacable luchador social que fue, se le recuerda por frenar con una demanda en los tribunales la infame ley antimigrante conocida como la Proposición 187. Esto lo hizo un día después de ser aprobada en California. Se le va a recordar por este y otros importantes casos en los que con sus triunfos alcanzó importantes logros para el bienestar de los migrantes a través de todo este país. Descanse en paz el llamado apóstol legal de los migrantes, Peter Shea. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre edición.